¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Ante la lentitud de Joe Biden a la hora de formular una respuesta clara a la violenta represión de miles de manifestantes que piden libertad por parte del régimen castrista, la izquierda del Partido Demócrata ya ha comenzado a tomar posiciones. Alexandria Ocasio-Cortez, que mantuvo silencio durante sus primeros días, finalmente levantó su voz, pero no para condenar la brutal dictadura, sino para pedir el levantamiento del embargo por considerarlo absurdo y cruel. Al igual que su camarada Rashida Tlaib, Cori Bush, Jamal Al-Bowman, el senador Bernie Sanders y toda esa cuadrilla de socialistas en el Congreso. Amantes de una hoz y de un martillo que no han empuñado en su vida y de una revolución que defienden con ahínco con sus posaderas en los lujosos apartamentos del capitalismo. Pero ¿qué se puede esperar de este circo de hipócritas quienes con solo uno de sus bolsos o zapatos de marca podrían alimentar a 10 familias que malviven como pueden, víctimas de esas malditas dictaduras comunistas que tanto defienden? A estas comunistas de salón, a quienes para colmo de la ironía estamos pagando nosotros con los dólares de nuestros impuestos, personas como tú o como yo que amamos la democracia. Estos ilustres miembros de la agrupación de demócratas socialistas de América, que no contentas con no condenar la dictadura cubana, hace poco también enviaron algunos representantes para reunirse con Maduro en Caracas. Surrealismo en un estado tan puro que hoy de nuevo me he tenido que dar a la labor de tratar de llegar a saber cuáles son esas bases de esta idiotología, no ideología, que las mantiene con el cerebro en pausa y que permiten de alguna manera que hagan defendible lo indefendible. Les voy a leer. Los Socialistas Democráticos de América es una organización defensora de los derechos democráticos que empodera al pueblo de clase obrera, partidarios de la defensa del activismo de la clase obrera en el país y que están a favor de un aumento en las muestras de solidaridad internacional hacia los trabajadores. Creen que se debe poner un salario mínimo digno como un primer paso y que la producción de riqueza debería estar bajo el control democrático de quienes la producen, enfocando sus energías políticas en las reformas al capitalismo que mejoren a la clase obrera o a la clase media. Y ahora yo les pregunto, ¿realmente lo habrán leído? ¿Empoderar al pueblo y a la clase obrera? ¿Control democrático? ¿Como en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua? ¿Muestras de solidaridad internacional con los trabajadores? ¿Apoyando y aplaudiendo a quienes los aplastan como Maduro, Díaz-Canel, Ortega o los Castro? ¿Reformas al capitalismo que mejore la clase media y trabajadora? ¿Como en Cuba? ¿Donde los han explotado por 62 años para hacerse cada vez más ricos con el hambre y la miseria de su propio pueblo? ¿O en Venezuela? ¿Donde se han visto obligados a un éxodo nunca visto en el continente? ¿Alguien puede entender cómo pueden ser tan absurdos de defender lo contrario a lo que profesan? Apoyar este régimen y esta ideología es cerrar los ojos ante los desaparecidos de esta maquinaria represora que entra en las casas matando seres humanos delante de sus propios hijos, metiéndolos a palos en camiones como hacía la Gestapo en la Alemania nazi, llevando detenidos bajo cargos de traición a la patria a los opositores o artistas cuyo único delito es clamar libertad. Yo no lo entiendo. Quizá podría hacerlo si hablaran así, después de mandarlos a la isla, pero con billete solo de ida. Así comenzamos El Espejo. Bueno, pues como les decía, han seguido las protestas también en Miami, en otras ciudades del país y del mundo, en Madrid, en París, en Londres, en Tel Aviv. Muchas personas se han dado cita pues, para hacer extensiva la voz de los cubanos en la isla. Con nosotros se encuentra Luis Zúñiga, expreso político, analista. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Yo estaba diciendo, Luis, porque mucha gente me preguntaba, Marian, ¿esto será realmente el final? Y yo les decía, esto es ineludiblemente el comienzo. Así lo es, definitivamente. Estamos en presencia de un pueblo que ha vivido 62 años de opresión, de tortura, de fusilamientos, de sangre, de cárcel, de exilio, de fuga, de todos los desastres que puedan ocurrir en un país han ocurrido. Y lo que vimos en las calles esencialmente es una generación que nació después del 59, una generación que nació con el yugo de la dictadura en el cuello desde que nacieron y que se han vuelto a mirar a sus padres, a sus abuelos, cómo han vivido, qué vida han tenido
y saben que ha sido vida miserable, de pobreza, de sacrificio, porque se han sacrificado muchos de ellos que creyeron en la revolución, fueron a pelear guerras homicidas en otros países, se han sacrificado trabajando y rompiéndose el lomo toda su vida y en la vejez no tienen nada. Ahí están la historia de sus abuelos, la historia de su padre. Y estos jóvenes han dicho, yo no quiero eso para mí, ni lo quiero para mis hijos. Y por lo tanto, bueno, pues aquí hay una situación y hay que romper, y lo han hecho. Eso es lo que hemos visto en las calles el 11 y 12 de julio. Yo te quería hacer una pregunta, porque obviamente la gente quiere respuestas, y quiere respuestas ya. Hay 62 años de excusas, hay 62 años de prolongaciones de una solución que quizá podría haberse tomado de otra manera. ¿Crees tú realmente que el gobierno actual va a tomar esas medidas en algún momento? Porque ya vimos a Biden que dijo, cuando estuvo reunido con Angela Merkel, que el comunismo era un sistema fallido, un punto a su favor. Pero también hizo un comentario que a mí me parece que iba dirigido a estas mujeres a las que yo me hacía referencia en mi monólogo, diciendo que tampoco es un sistema que se pueda replicar. Quiero decir, que no es un sistema que se pueda volver a poner en efecto. ¿Crees que se van a tomar esas medidas? Mira, lo dudo, honestamente, porque siempre, cada vez que se ha tratado de Cuba, hay excepciones y siempre te desvían el tema y siempre lo quieren distorsionar porque, yo no sé, hay una afinidad ideológica y esencialmente el régimen castrista se ha convertido como el último gajo de esperanza para los que por no sé, ya desde el 17, ya por 100 años. Con un gajo que tiene 90 y pico años y que en cuanto alguien se coma la naranja se acabó. Claro, pero han estado aferrados a ese gajo de esperanza porque es muy triste que después de haber dedicado una vida entera a una ideología fallida, a una ideología mentirosa, engañosa, fracasada, tener que decir, me equivoqué y todo lo que yo creía en mi vida era mentira. Entonces es muy difícil, tú ves, y por eso lo que ves ahí esencialmente son a la mayoría de los octogenarios todavía aferrados a la dictadura para imponerle y para hacer creer que realmente puede triunfar o puede sobrevivir. Y lo único que están haciendo es tratar de que sobreviva. Y eso no lo van a lograr porque ya el molde del miedo se ha roto. Y ahí lo vimos con esta juventud que se les paró a frente y les dijo, basta. A ver. Este fin de semana han pasado muchas cosas. Obviamente estuvieron las marchas aquí en Estados Unidos, la represión brutal en la isla, pero al mismo tiempo vimos un régimen asustado que tuvo que mover a su propia gente, sacarlos del trabajo, sacarlos de lo que estaban haciendo y reunirlos como estamos viendo acá. A Díaz-Canel le hemos visto titubear y en su, obviamente, imperio de mentiras, decir las cosas más absurdas durante todos estos días. Y hemos visto también a Raúl, que no ha abierto la boca para nada, simplemente le llevaron como un muñequito torta, le pusieron para que hiciera acto de presencia y no se le ha vuelto a ver. Ahora, eso hay que interpretarlo como un síntoma y un símbolo de miedo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Díaz-Canel. No es por capricho que nos reunimos aquí esta mañana en medio de una compleja situación epidemiológica, respetando en la medida de lo posible las medidas sanitarias y de distanciamiento físico. Los hemos convocado para denunciar una vez más el bloqueo, la agresión y el terror. No podíamos dilatar este encuentro. El enemigo ha vuelto a lanzarse con todo para destruir la sagrada unidad y la tranquilidad ciudadana. La sagrada unidad ciudadana. Primero que nada, están metiendo a la gente presa por violar la pandemia, por violar esa cuarentena de que tú no puedes salir y entonces los están condenando porque fueron a las calles a protestar. ¿Y eso cómo se llama eso que han hecho ellos? Claro, absurdo. Mira, esto es un intento de tratar de desviar, porque es lo que está dictando, es la normativa para que en el mundo salgan a defenderlo con esa articulación, que es una articulación falsa, es una articulación mentirosa y ellos lo saben bien. Y precisamente hay discrepancias dentro del régimen porque él a donde salió primero fue a llamar al combate. Él lo que llamó inicialmente fue a la guerra civil. Él inmediatamente lo que llamó fue a la represión y a alguien o algunos dentro del régimen lo llamaron y le dijeron deshace eso porque ese no puede ser. Nosotros lo que necesitamos es que nos defiendan, no que combatan, porque contra esa masa de pueblo no podemos combatir. Entonces, esencialmente él trató de distorsionar. Habla de la pandemia, habla del bloqueo, habla de 20 basuras y sandeces que ellos saben perfectamente que son mentiras. Eso no funciona ni es así. ¿Tú crees que ese mensaje que dio Díaz-Canel,
que ha sido tan criticado en todas partes del mundo, ¿pudo tener alguna incidencia en ese ejército, en esos militares que obviamente están reprimidos, sobre todo los mandos superiores, pero quizá en los mandos medios? Mira, ninguno, cero. ¿Y sabes por qué? Porque esencialmente las Fuerzas Armadas son las que están integradas al negocio corporativo. Son las Fuerzas Armadas las que saben ya del que el sistema capitalista es el sistema que produce riqueza, que produce beneficio. Sí, pero tú estás hablando de la cabeza de esas Fuerzas Armadas, pero no del señor que tiene que salir a pelear con su propio pueblo. Sí, pero porque ellos lo saben también salen. porque ellos ven cómo se comportan todos esos generales y la vida que se están dando los hijos, porque lo ponen hasta en los medios sociales de Facebook, de Instagram, ahí los ponen y ahí los ves viajando por el mundo entero, la dulce vida que se están dando. Ellos saben que hay una clase élite para la cual hay otro nivel de vida. Y precisamente pensando en eso y teniendo en cuenta eso, es que la Asamblea de la Resistencia le hizo un llamado a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, en primer lugar, no hay ningún delito en eso que hizo el pueblo. No, manifestarse pacíficamente en las calles, hacerle saber su voluntad. Segundo, artículo 56 de su Constitución. Teníamos la esperanza, siempre la hemos tenido, de que cuando llegara este momento crucial que acaba de llegar, siempre habrían, aún en las altas esferas del régimen, habría individuos que serían capaces de amar más a Cuba que a la ideología comunista. ¿Y quién es la nación? Ellos juraron lealtad, pero la lealtad no es al Partido Comunista, la lealtad es a la nación, los militares. ¿Y quién es la nación? Esencial, la esencia de una nación es el pueblo. Y ese pueblo salió a decirle, no los queremos más. Y como el pueblo, ellos siempre se han dicho que son los representantes del pueblo, bueno, pues ese pueblo salió y les ha dicho, no los queremos más. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a escuchar o los van a matar? Es una buena pregunta. Nos vamos a la pausa, vamos a regresar enseguida. Sabiendo también qué ha pasado con algunos de esos detenidos, vamos a hablar con Luis Enrique Ferrer, vocero de UNPACU en el exilio y hermano de José Daniel Ferrer. Y vamos a hablar también de planes, de cómo se puede ayudar, qué se puede hacer de positivo en todo esto. En solo